División de un segmento en una razón dada. Docente David Velasco Sáenz. Para dividir un segmento en una razón, analizaremos los siguientes puntos. Primero, comprender qué es una razón. Segundo, encontrar la razón cuando un punto divide a un segmento. Tercero, la fórmula para encontrar un punto si se conoce la razón y los dos puntos que forman en los extremos del segmento. Ya una vez que encontramos la fórmula, vamos a manejar la fórmula para encontrar las coordenadas del punto que divide a un segmento en una razón, tomando en cuenta que conocemos los dos extremos de ese segmento. El punto 3 y el punto 4 no lo veremos en estas diapositivas. Únicamente estaremos viendo el punto 1 y el punto 2. Veamos qué es una razón. Para comprender qué es una razón, debemos de considerar que es un cociente. ¿Cociente entre quién? Entre las partes que dividen a un segmento del punto inicial hacia el punto que vamos a encontrar, entre las partes que dividen al segmento del punto que vamos a encontrar hacia el punto final. Estas partes deben ser iguales, como veremos a continuación en la siguiente imagen. Vemos el punto inicial y el punto F. Si queremos saber en qué distancia se encuentra el 0 o cuál es la razón del 0 con respecto al menos 3 y al 5, podemos observar que del punto inicial al punto P hay 3 divisiones y del punto P al punto final hay 5 divisiones. Por lo tanto, su razón sería igual a, como del punto inicial al punto P hay 3 y del punto P al punto final hay 5, su razón sería 3 sobre 5. Lo que me representa el 3 es la distancia o el número de partes que hay del punto inicial al punto que se va a encontrar. Y el 5 es el número de partes que hay del punto que se va a encontrar hacia el punto final. Veamos si queremos dividir un segmento en 4 partes. Tendríamos que encontrar las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C, o sus razones. Vamos a encontrar sus razones. Veamos el segmento. Tenemos el punto inicial y el punto final. Tenemos el punto A, B y C. Y si podemos observar, esos 3 puntos se están dividiendo a mi segmento en 4 partes. Tenemos que encontrar la razón para A, la razón para B y la razón para C. Y tenemos que encontrar la razón para A. R sería igual a 1 sobre 3 porque del punto inicial a A hay 1 y del punto A al punto final hay 3 partes. Para el punto B, del punto inicial al punto B hay 2 partes y del punto B al punto final también hay 2 partes. Quedaría 2 sobre 2 y esto es igual a 1. Siempre que queremos encontrar el punto medio, esta razón vale 1. Para el punto C, la razón sería del punto inicial a C son 3 partes y del C al punto final es una parte. Por lo tanto sería 3 sobre 1, que es igual a 3. Cuando queremos encontrar la razón, si conocemos un punto, las coordenadas del punto y conocemos las coordenadas del punto que está dividiendo al segmento, podemos manejar lo siguiente. Para determinar la razón, en un plano podemos tomar ya sea los valores de x o en su caso los valores de y. Recordemos que el punto inicial es x y el punto final sería sus coordenadas xf y yf. Las coordenadas del punto que va a dividir el segmento sería x, y, donde su fórmula puede ser de la siguiente manera. Si tomamos las x, sería la razón es x menos xy sobre xf menos x. O si tomamos los valores de y, sería la razón es igual a y menos y sobre yf menos y. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver cómo se analiza el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra eje de coordenadas y tenemos el punto inicial que es menos 4, menos 3. El punto final que es 8,6. Y el punto que divide al segmento es 4,3. El punto se encuentra dentro del segmento. Veamos cuál sería su razón. Analizamos para x.
La razón sería x menos xy. Xy es 4 sobre xf. Xf es 8. Por lo tanto quedaría y x para nosotros sería las coordenadas de x del punto, que es 4. Entonces quedaría 4 menos 4 sobre 8 menos 4 positivo, quedando 4 más 4 sobre 8 menos 4. 4 más 4 me da 8, 8 menos 4 me da igual a 4, 8 entre 4 es igual a 2. Quiere decir que hay dos espacios, del punto I al punto P, y del punto P al punto 2 hay un espacio, porque sería 2 sobre 1. Veamos si para Y se cumple. Si queremos manejar los valores de Y, tendríamos que manejar Y menos Y inicial sobre Y final menos Y. Y inicial vale menos 3, Y final vale 6, y Y, que es la coordenada de Y del punto, sería 3. Entonces diríamos 3 menos 3 sobre 6 menos 3. Finalmente quedaría 3 más 3 sobre 6 menos 3. 3 más 3 me da 6. 6 menos 3 me da igual a 3. Y 6 entre 3 es igual a 2. Lo que me está indicando que está dentro del mismo segmento, porque las dos razones me están dando positivo. Nota: el punto debe estar dentro del segmento o en la misma línea. De lo contrario, no podríamos manejar dicha razón. Veamos ahora lo siguiente. Del punto inicial al punto P hay dos espacios, que es el doble que de la distancia que hay del punto P al punto 2. Esta distancia es más pequeña y es de la mitad de la primera parte del segmento del P inicial hasta P. Veamos. Si dividimos un segmento en 7 partes y determinamos la razón en el punto D y B, quedarán de la siguiente manera. Tenemos nuestro segmento, tenemos el punto inicial y tenemos nuestro punto final. Lo vamos a dividir en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lógicamente son 6 puntos los que se están manejando, pero son 7 partes del segmento. Del punto 1 al punto A, del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, del punto D al punto E, del punto E al punto F y del punto F al punto final. Ok, podemos observar que del punto inicial al punto D hay 1, 2, 3, 4 divisiones. Del punto D al punto final hay 1, 2 y 3 divisiones. ¿Esto qué nos indica? Que para el punto D su razón es igual a 4 tercios. En este punto la razón va a ser 4 tercios. Si nosotros hubiéramos querido encontrar la razón en el punto B, sería igual a 2 quintos. En este punto, ¿por qué? Porque del punto inicial al punto B hay 2 espacios y del punto B al punto final hay 5 espacios. Por ello es que sería su razón 2 quintos. También una razón puede ser negativa si está fuera del segmento. Analicemos un siguiente problema. Tenemos nuestro segmento, tenemos el punto inicial, tenemos el punto final. Imaginemos que vamos a trazar una circunferencia que pasa por el punto inicial y el punto final. Tenemos que encontrar el centro para saber cuál es el radio. Este es nuestro centro y el radio es la distancia del punto I al centro y del centro al punto F. Quiere decir que aquí se formaría una circunferencia. Pero como queremos encontrar una circunferencia que sea tangente a esta y que además el centro de esa nueva circunferencia se encuentre en línea con el punto I y el punto final, entonces quedaría en este punto. Y este lo vamos a conocer como el punto que queremos determinar.
de tal manera que el radio de esta circunferencia va a ser igual al radio de la circunferencia anterior, creando una circunferencia en este punto. Y podemos observar que hay tres radios, uno que es de punto I a C, de C al punto F, de punto F al punto P también existe la misma distancia que es el radio, porque las dos circunferencias son iguales. Si queremos encontrar la razón para este punto P, entonces tenemos que encontrar la distancia o el número de partes que hay del punto final al punto P. Y podemos observar que son 3 veces el radio. Ahora, del punto P al punto final, que vendría siendo esta pequeña distancia, hay una sola vez el radio. Con lo cual, podemos obtener nuestra razón. La razón es igual a 3 sobre 1. Pero como la primera flecha va hacia la derecha y la segunda flecha va hacia la izquierda, se contraponen, por ello manejamos con signo negativo. Cuando está la razón fuera del segmento va a ser negativa y sería menos 3 sobre 1, que es igual a menos 3. Si en lugar de que ese punto estuviera sobre o más cerca del punto inicial y no del punto final, esa razón puede estar entre menos 1 y 0. Puede ser menos 1 medio, menos 2 tercios, menos 1 tercio, menos 2 quintos, menos 3 quintos, etcétera, etcétera. Pero va a ser menor que va a estar entre menos 1 y 0. Cuando el punto se encuentra del lado del punto final, como es este caso, el valor va a ser menor que menos 1. Puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 1.5, etcétera, etcétera. Tomemos en cuenta esto. Eso es todo por esta pequeña parte y lo necesitaremos para la siguiente presentación.